2016 en Sin Censura con Vicente Serrano. Pedro Tello Villagrán, analista financiero, una de las voces respetadas en México. Le agradezco mucho que nos tome la llamada, Pedro. ¿Cómo le va? Bueno. Vicente, muy buenos días. Soy yo quien agradece el favor de la llamada y la oportunidad de conversar con usted y su auditorio acerca de esta realidad que nos impone desafíos muy importantes en el presente y en el corto plazo. La cruda democrática, como le he llamado yo, ¿cómo la ve? Fíjate que no deja de ser sorprendente lo que ha ocurrido en el proceso electoral de Estados Unidos, y no me refiero exclusivamente a la elección del señor Donald Trump, sino a la composición de la Cámara de Representantes y el propio Senado de los Estados Unidos. Yo creo que estamos frente a un acontecimiento inédito. La democracia como mecanismo de elección de los votantes nos ha estado dando sorpresas, lo mismo en Europa y ahora en Estados Unidos, y qué bueno que así sea, porque en el fondo vivir en sociedades democráticas es mejor que vivir en sociedades donde el autoritarismo finalmente reina las decisiones de la colectividad, Vicente. Pero en esa libertad del votante en democracia se puede equivocar. Se equivocaron en el Reino Unido, creemos muchos que se equivocaron en Colombia con el voto del no por el acuerdo de paz firmado por el gobierno y las guerrillas, y ahora esto. Yo en algún momento estuve pronosticando, incluso advirtiéndole a los radioescuchas que esto podía ocurrir. ¿Cómo entender a un Donald Trump y los efectos que tiene, por ejemplo, en el peso, que se anda vendiendo en 21 pesos por dólar, el dólar que se anda vendiendo en 21 pesos por unidad? En efecto, lo que vamos a vivir en el día de hoy, y yo diría en lo que resta de esta semana, es el primer impacto de la decisión electoral en Estados Unidos, que se va a manifestar, Vicente Auditorio, fundamentalmente en el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores y, por otro lado, en el comportamiento del precio del dólar. Lo que vivimos en la madrugada del día de hoy, vale la pena decir a quienes siguen este espacio que alrededor de las 2 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, el precio del dólar andaba ya por arriba de los 21 pesos. Posteriormente empezó a descender paulatinamente el precio de la divisa americana y ahorita se mantiene, digamos, en un nivel que yo creo que genera cierta tranquilidad, pero no es la suficiente como para suponer que el asunto ya quedó prácticamente resuelto. En mi opinión, Vicente Auditorio, vamos a vivir un cierre de 2016 en materia económica y un arranque de 2017 francamente muy difíciles para los trabajadores, muy complicados para las empresas y desde luego y de manera muy especial, yo diría lleno de dificultades para las amas de casa, que son quienes controlan a final del día la economía familiar día a día. El efecto que tendrá la devaluación fundamentalmente sobre los precios de los artículos que importamos del exterior, fundamentalmente de la economía estadounidense, va a impactar el poder de compra del ingreso de las amas de casa, va a afectar el nivel de bienestar de las familias mexicanas y va a obligar a las empresas a tener que realizar recortes de personal en los casos en los que no sea posible mantener la plantilla de trabajadores con la que se encuentra en este momento. Así que nos espera un invierno muy crudo en materia económica en el cierre de este año, y yo diría una cuesta de enero, que es una frase muy típica en México para referirnos a las dificultades con las que solemos iniciar cada año, especialmente en lo concerniente al aumento en los precios de artículos de consumo generalizado, Vicente. Déjeme preguntarle, Pedro, ¿cómo es que se llegó a este nivel, a este escenario, en esta situación en que un hombre, Donald Trump, genera esta inestabilidad, estas consecuencias económicas, Pedro? ¿Por qué un hombre? Muchos se preguntarán, pero ¿por qué Donald Trump genera esto alrededor del mundo? Incluso en su mensaje de victoria, Donald Trump anoche se dirige a los líderes mundiales para decirles que él va a poder trabajar con todos y que básicamente se calmen. Y eso lo hace para tratar de contrarrestar esto de lo que nos está hablando Pedro. ¿Pero por qué? ¿Por qué un Donald Trump, una figura, genera esto? Yo creo que hay que recordar dos cosas, Vicente.
Estados Unidos y el mundo entero no hemos terminado de salir de esa crisis que comenzó a finales de 2008, la famosa crisis inmobiliaria, y que se expresó con especial crudeza a partir del año 2009. Solamente para presentar 3 datos que tienen que ver con Estados Unidos. 9 millones de trabajadores perdieron sus puestos de trabajo derivado de esa crisis. 5 millones de familias tuvieron que perder sus casas porque no había forma de pagar la hipoteca que tenían en ese momento, y le costó 15,000 millones de dólares de pérdida al patrimonio de una numerosa cantidad de familias en Estados Unidos. De 2009 a 2016 han transcurrido prácticamente 7 años, y esos 7 años no han sido suficientes para asumir que hemos salido de la crisis. No ha sido suficiente que en Estados Unidos todavía se sigue tratando de establecer condiciones para impulsar la inversión y la generación de empleos. Cuando llega un personaje como Donald Trump y se convierte, yo diría, en la figura aspiracional de aquellos trabajadores que perdieron su empleo, de aquellas familias que perdieron su hogar y de aquellas familias que han perdido sus ahorros, viendo la imagen de alguien que trae un lenguaje que busca proteger el empleo en Estados Unidos, que busca revivir la grandeza económica de aquella nación y que se opone a las figuras políticas tradicionales, esas que no le han ofrecido respuestas lo suficientemente contundentes a los ciudadanos norteamericanos allá y a los mexicanos acá, me refiero a la clase política también mexicana, pues evidentemente empieza a ganar, yo diría, adherencia, empieza a ganar simpatía, y el resultado lo podemos observar en la votación del día de ayer. Un personaje que supo hacer suyo el discurso de quienes no están conformes con los resultados de la economía norteamericana y con lo que están viviendo en la economía de sus propias familias, terminaron por acercarse a una opción que ciertamente no es la más racional, que ciertamente no parece ser la más preparada, que ciertamente no parece traer un discurso tranquilizador para la actividad económica mundial, pero que en el fondo supo hacer suyo un reclamo legítimo ciudadano que se expresó en las urnas y lo ha llevado a la presidencia de la República, con todo lo que esto va a traer de efectos buenos y malos para la economía de Estados Unidos y para el resto del mundo, Vicente. La prensa en México, Excelsior, a temblar. El Universal, gana Donald Trump, incertidumbre mundial. Reforma, a temblar. La Jornada, Trump sacude al mundo al noquear a Hillary. Crónica, sacudida mundial por la victoria de Trump. Milenio, sacudida global. La Prensa, chin. Metro, nos cargó el payaso. Verdaderamente preocupante para el mexicano leer a la prensa de su país. Por supuesto que sí, las primeras planas de los periódicos de circulación nacional y aún los periódicos de circulación local hablan y enfatizan justamente lo que en este momento domina el ánimo de las familias, de las empresas, de los trabajadores y de los jóvenes mexicanos. La incertidumbre frente a lo que esto va a representar para la economía familiar, para la operación de las empresas, para la búsqueda de oportunidades de trabajo de los jóvenes que acudan por primera vez al mercado laboral en busca de alguna oportunidad, y para quienes teniendo un empleo hoy no tienen la certeza de que lo podrán conservar antes de que termine este año, o no saben si podrán llegar a la mitad del 2017 con el empleo que hoy les permite llevar dinero a su hogar y mantener cierto nivel de bienestar para los integrantes del núcleo familiar. Es incertidumbre la palabra que domina hoy en el ambiente de México, y yo creo que va a ser muy interesante y muy significativo evaluar la forma en la que se comporta el precio del dólar en el mercado cambiario hoy y la forma bajo la cual los inversionistas financieros decidan el rumbo que habrá de tomar la bolsa de valores en lo que a su principal indicador se refiere. Eso va a marcar en primera instancia la reacción de quienes hoy van a determinar el precio del dólar y la reacción de quienes van a enviar un mensaje muy claro acerca de cuáles son las perspectivas que se abren en materia económica para un país como México, tan vinculado económica y políticamente a la economía norteamericana, tan dependiente de lo que ocurra allá y al mismo tiempo tan necesitado, diría yo, de un plan de ajuste
que nos permita desligarnos paulatina pero consistentemente de la economía norteamericana para depender más del esfuerzo propio y menos de las decisiones que se tomen fuera de nuestras fronteras. Siempre es un deleite escuchar su análisis, don Pedro, aunque nos duela. Le mando un abrazo y que Dios nos agarre confesados. Agradezco. Transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbase en youtube.com/Sin Censura Media y llévenos hasta donde usted vaya.